Vamos a recibir una palabra muy preciosa. Venga. Dije que este mes de octubre íbamos a hablar de Jesús. Así que creo que este mensaje os va a gustar. Se titula Conociendo a Jesús. Y como toda persona tiene unos comienzos, Jesús también los tuvo. Jesús tuvo un comienzo en esta tierra. ¿Y dónde están los comienzos de una persona? En su niñez. Así que hoy, la primera prédica de hoy, será en la niñez de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Es importante, escúchame esto que te voy a decir, que uno conozca la persona de Jesús, porque solamente te podrás entregar a quien conoces. No te entregas a quien no conoces. Todavía no conozco a nadie que haya visto a otro por la calle y le haya dicho, ¿qué? ¿Nos casamos? Sí, venga. No conozco a nadie que haya hecho eso. Hay un previo conocimiento. Y cuando has visto a esa persona por dentro, y conoces a esa persona por dentro, es cuando te genera esa confianza para entregarle tu vida. ¿Estás de acuerdo conmigo en algo? Bueno, pues con Jesús pasa lo mismo. Mucha gente no se entrega a Jesús porque no lo conoce. Y es respetable. Y una de las cosas que tiene que hacer la persona que quiera entregarle la vida a Jesús es querer conocer a Jesús. Y a Jesús se le puede conocer. Y la mejor forma de conocer a alguien es yendo a sus principios, yendo a sus orígenes. Yo sé que os va a gustar este mensaje. Mateo capítulo 2, verso 1, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde que nació Jesús? En Belén. Los orígenes de una persona pueden marcar a esa persona. Este verano vino al pueblo donde vivimos nosotros el rey Felipe XIV. Bueno, como todo sube, aleluya, ya irá por el 14, digo yo. Bueno, el rey Felipe VI. Escuchadme algo. Ese hombre portaba una categoría que yo no la he visto en mi vida. Portaba una majestad que yo eso no lo he visto en mi vida. Y creerme que yo me he codeado con mucha gente. Y creerme que he conocido mucha gente y he ido a muchos países. Yo no he visto a nadie en mi vida con ese porte. No es como le quedaban los trajes, sino lo que transmitía esa persona. Por más deporte que yo haga, escucha esto, no os ríais. Por más deporte que yo haga, por más buenas comidas que yo tenga, por más buenos trajes que yo me ponga, yo nunca podré llegar a tener el porte que tenía ese hombre. Tú dirás, ¿por qué? Porque la crianza que ha tenido ese hombre yo no la he tenido. La educación que le ha dado a ese hombre a mí no me la han dado.
En los ambientes que ese hombre se ha movido, yo no me he movido. Es algo que se lleva dentro. ¿Dónde nació Jesús? ¿Quién era Belén? Belén no era ni un pueblo. Belén era una aldea. Pero no te quedes ahí. Es que no llegó a nacer ni en una casa. Dice que nació en un pesebre. Y se entiende que el pesebre estaba dentro de una roca. Ya más, con más sencillez no se pueden hacer. Yo quiero entregarle mi vida a alguien que se llama Jesús, pero necesito conocerlo. Dice que se despojó de toda su gloria y se humilló. Y vino a ser un simple mortal como tú y como yo. Pero mi nacimiento tuvo más categoría que el suyo. Tu nacimiento tuvo más categoría que el de Jesús. Tú no naciste en una cueva. A ti te asistieron unas parteras. Estuviste en un hospital. Te desinfectaron. Te trataron con mucha delicadeza. Gente que vino a cuidarte. A Jesús no. ¿Quién cuidó a Jesús? ¿Y qué conocimientos tenía una niña que no pasaría de los 16 o 17 años? ¿En qué sábanas estuviste tú? En sábanas de algodón, purificadas. ¿Y qué ambiente tenía Jesús? Un ambiente donde habían animales, donde había posiblemente, yo que sé lo que habría ahí, pero de todo menos higiene. Así que este versículo es muy importante, cuando nació Jesús en Belén. La condición de una persona humilde siempre tiene unos orígenes, aparte de la condición. Pero hay algo que nunca veo yo en Jesús, en su trayectoria ministerial, y fue renegar y maldecir sus orígenes. Cosa que hacemos muchos de nosotros. Claro, porque a mí no me trataron bien. Claro, porque yo no tuve oportunidades. Claro, porque mira a mí lo que me pasó. Y nos excusamos en lo que para nosotros es un fracaso. Y Jesús vio una virtud en su nacimiento. Jesús vio una cuna de grandeza en una atmósfera de humildad. Y una persona, cuando quiera aspirar a cosas grandes, tiene primeramente que ver cómo son sus comienzos y cómo es su interior. Porque es imposible manejar cosas grandes si yo dentro no tengo capacidad para contenerlas. Y el potencial para contener grandezas se adquiere a base de tener humildad. Y Jesús iba sobrado de algo. ¿Sabéis de qué era? De humildad. En el verso 7 del mismo capítulo dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Escucha esto: porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús venía de la misma esencia del Padre. Lo concibió María, pero no por concesión humana, sino por divinidad del Espíritu Santo. ¿Alguien diga amén? Sí, pero entiende algo, que si hay algo que tuvo que abrazar Jesús, fue la sencillez. La tuvo que aceptar sí o sí. El Padre no quiso que creciera en grandezas. No quiso el Padre. El Padre quiso que empezara desde abajo, desde el lugar que ya más bajo no se puede.
porque no estuvo ni en un mesón, fue en un pesebre. Y Jesús, cuando fue grande, cargaba esa humildad que le atraía desde pequeño. Él nunca fue presuntuoso porque sabía de dónde había venido. Por eso Jesús pudo manejar esas glorias tan grandes que tenía en la mano. Ese poder que cargaba en su cuerpo. Por eso él, comer con pecadores y comer con gente de a pie, de pueblo, para él no era un rebajarse, no era una humillación. Para poder entender a Jesús tenemos que irnos cuando Él nació y cómo nació. Nació en un tiempo donde se le obligaron a los padres a censarse. Y cuando vieron de dónde venía José y de dónde venía María, lo mandaron hasta Belén. Y en Belén fueron censados. Y cuando quisieron darse cuenta, María entró en las horas de dar a luz. Y no había lugar para ellos porque aquello estaba ocupado. Venían gente de todos sitios para ser censados. Ya estaban los hostales llenos, ya estaban los hoteles llenos, ya estaban las casas llenas, ya estaban los mesones, los que hoy son hoteles. ¿Y qué es lo que había libre? Un pesebre. Un lugar para refugiarse. ¿De qué pasta estaba hecha Jesús? De humildad. ¿Cuál es la grandeza más gloriosa que puede tener alguien? La humildad. Y en el verso 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Hay un recorrido en la vida de Jesús en su niñez. ¿Estás aquí conmigo? Hay un recorrido. Y ese recorrido, hermano, empieza en el lugar del desprecio. En el lugar del olvido. En el lugar de no tener en cuenta. Y ahí comenzó Jesús. Con una madre jovencita, sin unos abuelos cercanos, sin una familia que lo arropara, sin un aplauso de nadie. José con la mosca detrás de la oreja que ese hijo, decía ella que era del Espíritu Santo, pero él lo tuvo que creer, porque lo tuvo que creer, porque di que le apareció un ángel a él y le habló. Y tuvo que creer al ángel. Pero en la historia se había conocido que una mujer concibiera del Espíritu Santo. Y él lo tuvo que decir que sí, pero por dentro llevaría a él la duda. ¿Hay que hablar todas las cosas o no hablamos todas las cosas? Entonces, para que tú y yo entreguemos nuestra vida a Jesús, hay que conocer sus orígenes. Y sus orígenes también están en la niñez. Todo el mundo habla de Jesús desde que se bautizó en adelante. No, Jesús estaba antes del bautismo. Él tuvo un día de nacimiento. Y volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El asunto es quién era Nazaret. O sea, de Belén, que era una aldea, se fueron a Nazaret, que era un pueblo pequeñito. No, lo siguiente. Era un lugar que solo estaban familiares. Nazaret está como a 50 o 60 kilómetros de Capernaum, para las montañas. Un lugar olvidado del pueblo. Y más adelante, cuando le predican a alguien y le dicen de dónde era Jesús, que era de Nazaret, dice, pero ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, en esa crianza estuvo Jesús.
No tuvo categoría ni su nacimiento, no tuvo mérito su parto, y no tuvo mérito ni categoría el pueblo donde se crió. Ese niño era para que se hubiese criado con unas raíces de amargura, con un concepto del no tengo, no soy y no puedo. Pero siempre marca la diferencia quien tiene humildad y quien tiene orgullo. Porque el que tiene humildad, ¿sabes qué hace? Valora lo que tiene, aunque para otros sea poco, para él es suficiente. Y hay quienes siempre están mirando lo que el otro tiene, lo que el otro hace, lo que el otro puede, y se olvida del potencial que tiene él para hacer algo o para empezar algo. Nunca Jesús maldijo Belén. Y nunca Jesús maldijo Nazaret. Nunca Jesús maldijo a su madre. Nunca Jesús maldijo a José. Jesús era el niño que todo padre quiere tener. Pero no se queda ahí. Mateo 2, verso 13 al 15, dice que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, si fue traumático nacer en un pesebre, imaginaros lo traumático que tiene que ser salir huyendo porque te quieren matar, sin haber hecho nada. Estos son los comienzos de Jesús. ¿O qué crees? ¿Que Jesús no tuvo comienzos? Solo vemos al Jesús que predica, que se sube a la barca, que sana a los enfermos, que tiene las multitudes. Jesús tuvo unos orígenes. Y es lo que la gente suele olvidar, los orígenes. Pero es que dependiendo de los orígenes que uno tenga, así es el potencial que vas a tener para alcanzar un futuro. Le dice el Señor a José a través de un sueño por medio de un ángel: van a matar al niño, levántate y vete. Y se fue a Egipto. O sea, yo te hago a ti una pregunta. Tú imagínate que tú te tienes que ir a un país donde no conoces el idioma y no tienes a nadie y tienes que empezar de cero, donde no hay ayudas sociales. Y con un niño chico. ¿Qué no oiría Jesús siendo niño? ¿Sabes que cuando estamos en el vientre de nuestras madres oímos conversaciones? ¿Sabes que cuando somos niños, aunque estemos en mantilla, oímos conversaciones? Yo no veo a José y a María a las 24 horas hablando en fe, porque yo no lo hago. Yo hay expresiones que tengo que sale en mi incredulidad o queja o... Ellos también, la duda le viene a todo el mundo. A Jesús también le vino la duda estando en el Getsemaní. A todos le vino la duda, a todos le viene una duda en algún momento. ¿Qué es estar en una tierra extraña? Es sentirse vacío, sentirse solo. ¿De qué vivieron? Los primeros meses vivieron de las ofrendas que le trajeron los sabios de Oriente, pero el dinero se gasta, ¿a que sí, hermanos? Los que no dicen nada es porque viven del aire. A ellos no se les gasta el dinero. El dinero se gasta. Ahora yo quiero entender que la profesión de José, que era carpintero, le sirvió en Egipto. Y se entiende que estuvieron allí como 2 años. Los comienzos de Jesús no fueron fáciles. Digo algo, fueron difíciles. Hasta que se estabilizaron en Nazaret, su vida estaba más en
en la diáspora, en no sé dónde vivir, era como, bueno, soy un caminante que no sé cuál va a ser mañana mi destino. Porque como cargaba una profecía dentro, Satanás estaba buscando al niño de la profecía, lo que no sabía qué niño era. Si llega a saber que Jesús era el Hijo de Dios, mata a Jesús, pero nunca lo supo. Nunca lo supo. Hasta que Jesús se manifestó. Y él dijo cuando él quiso quién era. Mientras tanto era una persona normal y corriente. Por eso, hermanos, no podemos despreciar nuestra vida diaria. Porque nos veamos normales y corrientes. Porque al igual que Jesús cargaba una identidad y cargaba dentro de él una gloria y una divinidad, tú y yo también cargamos una vida de gloria y una divinidad. Y al igual que Jesús llegó a estar cualificado para contener esa gloria, tú y yo también podemos llegar a tener esa preparación de parte de Dios para contener la gloria. Y la pregunta es, ¿y cómo es? Trabajando nuestra humildad. Porque Jesús fue muy humilde, aceptando en todo tiempo el momento que le tocó vivir. Pudiera haber dicho expresiones cuando fue grande que quedaran registradas, maldiciendo su vida pasada, su niñez. ¿A cuánta gente conozco yo que maldicen su niñez? Es que a mí mis padres siempre me castigaban, es que a mí mis padres siempre me decían lo que yo no era, siempre están así. Y lo que generan son raíces de amargura y una rebeldía. Jesús nunca maldijo a su padre ni a su madre, nunca maldijo a Dios, nunca maldijo a Herodes, nunca maldijo. Se cree que aquella noche que mandó Herodes matar a niños, mataron más de 1500 niños judíos. Esos fueron los primeros mártires. Los primeros mártires no fueron los apóstoles. Los primeros mártires no fueron los cristianos que los llevaron a Roma. Los primeros mártires fueron estos niños. Y la historia dice que aquella noche mataron más de 1500 niños menores de 2 años. Por Jesús. Así que la historia está para conocerla, porque si uno no conoce la historia, no le da valor al presente y no puede cambiar su futuro. Pero Jesús creció, y creció con un espíritu de humildad y de mansedumbre. Y llegó un momento que se hizo grande. ¿Quién le enseñaría a Jesús la historia y el propósito de Dios para con él? Se lo enseñó José y María. Porque Jesús no vino sabido, él tuvo que aprender. Y si hay algo que hacía José y María es que traían al niño al templo para que oyera la palabra de Dios. Y ocurrió algo en Lucas 2, 51, 52, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí es cuando dice que perdieron al niño en el templo. Y cuando lo encuentra le dice Jesús a José, ¿pero no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo no sé qué conversación tuvo con José, qué palabras le dijo José,
Pero mira el versículo que queda aquí. Y volvió con ellos. Y estaba sujeto a ellos. En la niñez de una persona se puede más o menos advertir de cómo puede ser de mayor. Me llama la atención que dice que se fue con ellos y estaba sujeto a ellos. Y luego dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Un niño que tenga atisbos de rebeldía no es bueno, porque eso va en aumento si no se corrige a tiempo. Pero Jesús nunca fue rebelde. Es muy peligroso cargar con un espíritu de rebeldía y de queja. Muy peligroso. Por eso en Jesús nunca encontraremos en Él ningún acto de soberbia. ¿Qué importancia vemos cuando dice más adelante que las palabras de mi Padre yo hago y yo oigo a mi Padre y nada digo por mi propia cuenta? Sí, pero es que Él tuvo un comienzo que ya de chico era así. Porque hay gente que quiere ser de grande lo que nunca quiso ser de chico. Por eso, iglesia, muchos de nosotros nos hacemos preguntas, ¿por qué, Señor, no se desatan en mí las bendiciones? Pues porque no quieres pagar el precio de tus comienzos en humildad. Hay una queja por todo, hay una rebeldía por todo, hay un hacer las cosas a mi manera por todo, pero luego quiero el desarrollo como si hubiese sido alguien que está en humildad y está en obediencia. Jesús se fue con ellos, dice, se fue con ellos y estaba sujeto. No dice sujeto a Dios Padre, estaba sujeto a María y a José. Lo triste es que a partir de este versículo ya no se vuelve a saber más nada de José. Y según la historia, se cree que José murió joven. Jesús era el mayor. No os olvidéis que era el primer hijo de María. ¿Quién se tuvo que hacer cargo de la casa? Porque Jesús tuvo más hermanos. Y al ser el mayor, se tuvo que poner a trabajar. Y la pregunta, si su padre era el carpintero, y a él le dicen el carpintero de Galilea, ¿de qué trabajó Jesús? ¿Sabes que a nosotros los occidentales se nos llama mayor de edad a los 18 años, verdad? ¿Sabes que en el pueblo judío es a los 30? Hasta que Jesús no descendió a Capernaum para comenzar su ministerio, Él estaba al cargo de la casa de su madre. No hubo en Él amargura por haber nacido en Belén. No hubo en Él amargura por vivir en Nazaret. No hubo en Él amargura por tener que salir corriendo a Egipto. No hubo en Él amargura por no tener una vida de lujos, ¿no? Ni tampoco hubo en Él amargura por haber tenido que ponerse al cargo de la casa de su madre por faltar su padre. Yo creo la historia, no tan solo la Biblia. La Biblia es historia, convertida en palabras de Dios, pero es historia, tú estás leyendo historia. Ya a partir de ese versículo no se nombra más a José. Y se entiende por la historia, que no está escrita en la Biblia, pero sí tiene una historia el pueblo de Israel, que José murió joven. En aquellos tiempos la gente moría muy joven. Y hay algo que podemos ver más adelante, que Jesús está predicando en un lugar y su madre y sus hermanos están fuera esperándolo. Jesús era importante para su casa. ¿Qué humildad cargaba Jesús?
qué sencillez cargaba Jesús, pero también qué responsabilidad tenía Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Y en Isaías 9:6 se describe la persona de Jesús. El profeta no tiene qué palabras decir, y buscando en su interior y entendiendo la carga espiritual que él llevaba, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. O sea, la categoría que cargaba, lo que he dicho yo antes del rey este de España, que cargaba una majestad ese hombre cuando yo lo vi. Bueno, pues a eso se refiere, el principado sobre su hombro. O sea, era una categoría lo que estaba viendo Isaías de Jesús. Y tú sabes lo que embellece a una persona: la humildad. ¿Qué hace que alguien desprecie a otro teniendo menos? Que carga soberbia el otro. A la gente le impresiona más la sencillez que no la opulencia. Y Jesús cargaba sencillez, siendo el Rey de Gloria. Y dice Isaías: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y escucha algo: príncipe de paz. Jesús se crió en unas atmósferas donde tenía que haber sido un hombre violento, iracundo, amargado, y sin embargo le ponen un sello de príncipe de paz. ¿Por qué cuando estoy con Jesús siempre percibo de Él un trato amable? ¿Por qué cuando voy a buscar su presencia nunca encuentro en Él soberbia, ni pretensión, ni distancia? Por más que haya sido grande mi pecado. Lo que no acepta Jesús es soberbia, porque Él nunca la tuvo. O sea, si yo no tuve soberbia, viniendo del seno del Padre, ¿por qué lo vas a tener tú, que fuiste concebido en pecado? Es la cuestión que Dios se hace. ¿Por qué tú vas a tener soberbia cuando vienes a mí, si yo no tuve soberbia, ni tuve presunción para poder acercarme a los hombres y salvarlos? Por eso tienes que amar a Jesús. Y tienes que querer conocer su persona, que está fundada en la humildad y la sencillez. En el 2:49 de Lucas le habla él a sus padres y dice: no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, fíjate con 12 años cómo hablaba, pero él entiende que ese no era su lugar. Él pudo percibir ya con 12 años el llamamiento que tenía, pero entendió que no era el momento. ¿Y qué hace? Y se vuelve con ellos y se pone otra vez sujeto a ellos. La madurez de la persona, hermanos, no viene a los 50 años. Viene desde joven. Lo que más se valora en una persona es su madurez, su capacidad para mantener una conversación, su mentalidad para entender las cuestiones. ¿Sabes que hay cosas que uno puede tener la razón, pero en ese momento las atmósferas no están para que te las den? Tienes que esperarte un tiempo. Era razonable que Jesús empezara ya a hablar de las cosas del Padre, pero no era el momento. Y tenía razón, sí, pero no es el momento. Te tienes que esperar. ¿Y cuánto se esperó Jesús? 18 años. Desde los 12 hasta los 30 que comenzó, ¿cuánto van? 18. Y desde ahí, de ese momento no se vuelve a saber nada de Jesús. ¿Qué hizo Jesús esos 18 años? Seguir creciendo en sabiduría y en paz para con todos los hombres. ¿Dónde vivió Jesús? En Nazaret. Y ahí lo conocían. Por eso, cuando comenzó su ministerio, fue a
al templo y fue a Nazaret. Y allí dice que lo quisieron despeñar. Pero ¿cómo él pudo abrir el libro de Isaías? Porque tenía testimonio. Si no hay testimonio, no le dejan abrir el libro. Era un niño que creció con la bendición del pueblo y tenía testimonio. ¿Cómo se titula este mensaje? Conociendo a Jesús. ¿Dónde? En su niñez. ¿A alguien le gusta el mensaje, por favor? Todos vemos a Jesús hoy como el Salvador. Sí, pero es que Él nació. Y tuvo unos comienzos. Y hoy estamos hablando de esos comienzos, que son bonitos. Aleluya. Hasta que llega a los 30 años y dice, este es el momento. Y en Mateo capítulo 3, verso 13 al 15 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Escucha esto, mas Juan se le oponía y le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le responde, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Qué importante es, hermano, conocer el interior de una persona. El bautismo es un acto profético donde uno entierra la vieja naturaleza que está dañada por el pecado y por la fe crees que naces a una vida nueva, limpio y santificado. La pregunta es, ¿dónde estuvo el pecado de Jesús? ¿Y qué vida nueva necesitaba Jesús? Ninguna. Él no tuvo que pedir perdón ni una sola vez al Padre por un pecado que cometió. Tú y yo sí. Pero sin embargo dice, deja que cumplamos toda justicia. O sea, la humildad de Jesús la conocemos desde que nació. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Hasta el día que se bautizó con 30 años. Por eso es una humildad que ha sido forjada en el tiempo. Solo alguien así puede recibir una bofetada, como le dieron a Jesús, y responder a Jesús, ¿por cuál de las cosas buenas me pegas? Porque el carácter de Jesús lo conocemos, si lo quieres examinar, lo conocemos porque sus conductas y sus formas de hacer las cosas no eran normales. Lo normal es que alguien que sabe que carga un llamamiento tan grande como ser el Salvador del mundo y ser el unigénito de Dios traído a la tierra, viniera con una soberbia y decirle a Juan, Juan, soy yo quien te tiene que bautizar a ti. Sujétate a mí, ahora voy yo a ser tu apóstol. Sin embargo le dice, dejamos que se cumpla toda justicia, o sea, yo te voy a respetar tu rango espiritual, aunque yo sé que soy mayor que tú. Juan nació 6 meses antes que Jesús y eran primos, pero Jesús sabía que él era tenía un rango más grande que Juan, porque Juan predicaba de él. Juan estaba preparando el camino a Jesús para que la gente aceptara luego el mensaje. Por tanto, el grande era Jesús, no Juan. Y sin embargo Jesús le dice, venga, bautízame, Juan, que se cumpla toda justicia. Eso se llama humildad, se llama sencillez. Porque no somos más grandes porque la gente me aplauda más. Somos más grandes porque yo entiendo el lugar donde Dios me puso. Y hay veces, y ahí yo me meto el primero, estamos más pendientes de la opinión de la gente que de lo que Dios diga. No, como ahora no tengo tanto, la gente que va a decir de mí. Si lo importante es que Dios diga de mí que estoy santo, que estoy puro, que soy obediente, que soy fiel. La grandeza la da Dios, no la dan los hombres. Y
Y esto enamora de Jesús. Deja que cumplamos toda justicia. Y solo ahí, alguien diga, y solo ahí. En el verso 17 habla al Padre y dice, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Este es mi... Solo ahí, ¿eh? El Padre no habló, este es mi Hijo amado, cuando sanó a los 10 leprosos. Ni cuando andó sobre el mar. Ni cuando resucitó a Lázaro. Solamente le dice, este es mi Hijo amado, cuando Él dice, cumplamos toda justicia. Pero solo alguien con un carácter humilde puede tener esas clases de actitud. Tu humildad hará hablar a Dios. Tu humildad hará hablar a Dios de ti. Tu humildad te sacará del anonimato y Dios te pondrá en lugares eminentes. Por eso el humilde nunca busca nada para sí mismo. El humilde hace y punto. Amo a Jesús, no por sus grandezas. Te voy a decir algo, y aunque te va a sonar, hubo personajes en la Biblia que hicieron hazañas más grandes que las de Jesús, pero a ellos no les entrego mi vida. ¿Sabes lo que hizo Sansón? Cogió 300 animales con sus manos, unos animalitos, eran zorritos, y les ató una tea en la cola y prendió fuego a los campos de Moab. Eso son hazañas. ¿Sabes qué hizo Sansón? Cogió unas puertas de una ciudad, las cargó y las tiró a la afuera de la ciudad. Son hazañas. Mató 1000 hombres con una sola mano, o sea, con una quijada de un asno. Jesús no hizo nunca nada de eso. No fue ningún héroe para el pueblo. Nunca peleó, nunca levantó una espada. Y cuando una persona como Pedro levantó la espada en su nombre, él deshizo esa hazaña y volvió a sanar a aquel centurión, pegándole, aquel soldado pegándole la oreja. Jesús basó toda su potencia en su humildad y en su mansedumbre. Y desde ahí bendijo al mundo y desde ahí nos ha salvado a nosotros. Conociendo a Jesús. La niñez de una persona marca la diferencia de cómo va a ser cuando sea mayor. ¿Por qué Jesús hizo tanto bien de mayor? Porque lo estaba haciendo desde pequeño. Yo sé que esta no es una prédica emocionante, pero es una prédica que te ayuda a conocer a aquel que tú le has entregado la vida. Vienen más prédicas de conociendo a Jesús, pero esta es una prédica muy bonita, que te ayuda a conocer a Dios. ¿Por qué Jesús pudo hacer cosas tan preciosas de mayor? Porque ya las hacía de pequeño. Jesús vino con una condición, pero hasta que se manifestó su llamamiento, lo que se podía de ver en él era el carácter, no el llamamiento. Él vino en condición de hijo de Dios, sí, pero escúchame algo, hasta los 30 años no se manifestó que era el hijo de Dios. Hasta los 30 fue su condición, humilde, obediente, ayudador, protector. ¿Cómo pudo desarrollar ese ministerio? Porque de chico ya lo hacía. No se lamentó nunca. Por eso en el Getsemaní se atrevió a decir, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Por qué puede hablar así a alguien que está esperando que lo lleven a Jerusalén para sufrir?
porque había tenido una crianza de sufrimiento y nunca se quejó. Porque un niño que es arrancado de un lugar tranquilo y llevado a un Egipto en unas atmósferas diferentes, con un cambio de alimentación, con un ambiente de temor, con una madre jovencita, el niño no se crió en un ambiente de... Y hoy le ponemos a los niños una cuna, que la luz que no sea más ni menos, que no haya mucho ruido, porque si se altera, el niño luego está nervioso. ¿Cuántas excusas tienen los padres de por qué sus hijos son malos? Es que mi niño en el colegio le hacían bullying, es que no comía de pequeño, le tenía que dar siempre bollicao, no le podía dar, por eso ahora es gordo. Siempre hay queja, siempre ponemos queja. Y la condición de Jesús, escúchame, pudiera haber estado la queja y nunca la tuvo. Por eso cuando estés a solas con Jesús, valora su forma de ser, que es humilde. Y si no tuvo queja con sus padres, si no tuvo queja con Dios Padre, contigo tampoco la va a tener. Por eso cuando te acercas, aleluya, aplauso al Señor. Yo siempre que me acerco a Él, siempre encuentro una postura receptiva. Nunca he encontrado a Él una persona que me rechace. ¿Lo has visto? No, pero lo siento. O sea, cuando tú llamas a alguien por teléfono, tú lo ves, pero lo sientes. Y entiende algo, que cuando tú te acercas a Dios, lo que percibes de Él es su persona, no su divinidad. ¿Quién ha visto de aquí el trono de Dios? Yo no lo he visto. Y no dudo que lo tenga, pero yo no lo he visto. Ahora, lo que sí que he sentido de Él es su persona. Su cercanía cuando yo oro a Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿De dónde le viene a Jesús eso? De aquí, de la tierra. Él no conoció la humildad hasta que no vino a la tierra. En el cielo no era humilde. En el cielo era el verbo de Dios, era la palabra de Dios. Él adquirió la humildad aquí en la tierra. Porque la humildad, escúchame esto porque esto es revelador, la humildad se adquiere en el lugar del dolor, en el lugar del desconsuelo, en el lugar del desprecio. Ahí se genera un corazón rebelde o un corazón humilde. Y es la condición de la persona la que hace posible que se acepte la humildad o se desarrolle la amargura. Yo te invito a que cuando estés con el Señor a solas, lo veas como el ser más humilde y más sencillo de la tierra. Y acuérdate de sus comienzos, de sus orígenes. Él no la tuvo fácil. Por eso se identifica contigo y te entiende cuando le hablas. El Padre nunca sabrá lo que se siente al huir. El Dios Padre no sabe lo que es huir de alguien porque alguien lo quiera matar. Jesús sí sabe lo que se siente al huir porque alguien lo quiera matar. El Padre no sabe lo que es nacer en un pesebre y en un lugar despreciado, porque Él es el dador de la vida. Él no nació. ¿Sabes que el Padre no nació? ¿Sabes que al Padre se le tiene que decir Padre o Yahvé porque no tiene nombre? ¿Y sabes por qué no tiene nombre? Porque solamente tiene nombre alguien que se le puso un nombre. Y para que a ti alguien te pueda poner un nombre, tiene que ser mayor que tú. Nadie nace solo y se pone un nombre solo. Por eso el Padre no nació y el Padre no tiene nombre. Y le dice Moisés,
¿y cómo les digo yo quién eres tú? Y el padre se da cuenta en ese tiempo que no tiene nombre. Y dice, bueno, pues dile que yo soy el que soy. Porque se da cuenta de si no tengo nombre. Porque yo estoy por encima de todo y estoy antes que todo. Y diles que el yo soy es el que te manda. Y ahora va Moisés y le dice, ¿quién te manda? ¿Quién me manda? Pues el yo soy. Pues ¿y qué clase de nombre es ese? Bueno, pues no lo sé, pero él dice que se llama yo soy. Y el yo soy, del que siempre está, es el que me envía. Pero a Jesús no es el yo soy. A Jesús se le puso el nombre de Jesús. ¿Y quién le puso ese nombre? No se lo puso María. Se lo puso el Padre. Y el Padre le dice a través del ángel a María, le llamará Jesús. Este será su nombre, ¿ves? Jesús sí que tuvo que recibir un nombre porque él tuvo que nacer. Antes no tenía nombre. ¿Y cómo se conocía a la palabra de Dios? Por el verbo de Dios. Y Juan lo describe, dice, y en el principio era el verbo. No tenía nombre. Pero cuando nace, ya no es el verbo, ahora es Jesús. Y Jesús cuando nace, nace en el desprecio, nace en la persecución, nace rodeado de muerte, nace rodeado de escasez, y ahí se fragua el carácter más humilde. Tal humildad adquirió Jesús que le pudo ayudar a cargar la cruz. No fueron su musculatura la que le ayudó a llevar la cruz al lugar de la calavera, fue la potencia de su humildad que él dijo, yo tengo que tirar adelante con la comanda que el Padre me ha hecho, y esa humildad, escúchame algo, le generaba fuerza y energía. Por eso una persona humilde obedece. ¿Entiendes ahora la palabra que dice? Y estuvo sujeto a ellos. Él no entendía otra forma de vida que no fuera estar sujeto. Dejó de estar bajo la cobertura de José y María para entrar bajo la cobertura del Espíritu Santo y el comando del Padre. Y él dice en un momento, yo no digo nada por mi propia cuenta. Todo lo que oigo y he visto de mi Padre, eso hago. Cuando estés con Jesús, acuérdate, estás con alguien humilde. Estás con alguien humilde, sencillo, pero que carga una realeza tan grande que Isaías tiene que decir, su nombre es admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de tal. O sea, dice, tiene un principado sobre su hombro. O sea, él carga un reino. Pues no lo aparenta, claro, por su humildad. No se la querela, no se la presume, no se enorgullece, no, él lo lleva, pero no lo dice. La gente lo ve, pero él nunca lo dice. Oye, que yo voy a ser aquí el rey de la gloria, humíllate cuando me veas. ¿Qué va? Nunca le ha dicho a alguien, humíllate delante de mí. Nunca. Es más, vino uno que lo quiso reconocer, déjame servirte, no. Vete y vete a los tuyos, predícale a los tuyos, le dijo al endemoniado gadareno. O sea, el endemoniado gadareno recibió una revelación de parte de un demonio de que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, quien le dio la revelación al endemoniado gadareno fue un demonio. Y Jesús lo mandó a callar. Pero claro, el endemoniado, el gadareno oyó lo que dijo el demonio por su boca, que era el Hijo de Dios. Se quiso quedar con él y Jesús le dice, no. Para, por favor, te vas y predicas a los tuyos. Y se fue a Decápolis a predicar. La humildad de Jesús era mayor que el poder que contenía. Lo que estoy diciendo a lo mejor no te está entrando. Era más grande la humildad de Jesús que el poder que contenía. Y pudo contener tanto poder por la humildad que tenía. Porque hay algo que le pasa a los envanecidos y es que acaban perdiendo el poder que recibieron. Hay algo que le pasa a los orgullosos y es que acaban perdiendo el llamamiento que tuvieron. Hay algo que les pasa a los que tienen queja y lamento en su boca, que acaban perdiendo la gracia que Dios les dio.
Por eso nunca Jesús se desvió. Por eso nunca Jesús se pervirtió. Por eso nunca Jesús cambió su confesión. ¿Por qué? Porque seguía siendo humilde desde que nació hasta que dijo en la cruz: Padre, consumado es. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a tener unas palabras de oración con Dios en base a esta prédica, conociendo a Jesús. Dile al Señor en tus palabras que quieres tener una experiencia con Él, que quieres conocerlo. Dile al Señor en tus palabras que tú quieres tener con Él un contacto especial, que quieres conocer su persona. Padre, Señor, gracias por esta palabra que tu Espíritu Santo nos dio. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer su persona. Ser tan humilde que nunca abrió su boca. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero, pero Él se comportó así desde pequeño. Un ser especial. Un ser especial. Gracias, Señor, por la persona de Jesús. Y ahora te ruego, Jesús, quiero conocerte. Quiero conocerte, Jesús. Quiero tener una experiencia contigo. Quiero tener una experiencia contigo, Señor. Revélame tu persona. Déjame enamorarme de ti, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ora al Señor en tus palabras. Ora al Señor en tus palabras. Ora al Señor en tus palabras. Elina mama mamandere berrebere berrebrekive. Ebrarora y andari berreya esterengere bekobare bekana. Ebrararay terengere bakobare bekai taribekana. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Y ahora te pedimos tu bendición, Padre, para esta semana. Empezamos octubre y queremos tu gracia y tu favor y tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero este jueves a las 7:30. No te pierdas ningún culto, por favor, porque son prédicas especiales que yo sé que te marcarán un antes y un después. Dios está contigo.